página de Jisho, si la quieren buscar, es muy buena para buscar frases, y lo más interesante es que nos muestra sus categorías, sus pronunciaciones, bueno, claro, sus significados, sus posibles frases, combinaciones y, bueno, cantidad de cosas. Entonces, ahí vemos el kanji, ¿cierto? Entonces, aquí estamos viendo el kanji. Acá, por ejemplo, nos dice, oh, tiene 14 caracteres, ¿sí? Perdón, trazos. ¿Su radical cuál es? Ah, bueno, acá su radical dice que es el de decir. ¿Cuál es? Pues precisamente el que les estaba diciendo, si se dan cuenta. O sea, toda esta primera parte. Y acá, bueno, esto es adicional a algo que hace Jisho, que es bastante interesante, que desintegra absolutamente todo el kanji. Entonces acá vemos que está nuevamente el radical, pero además está este que es el de boca y está este que es el del número 5, ¿sí? Que, bueno, simplemente son partes y quiere decir que existe un significado para cada una de esas partes. Y si se dan cuenta, las partes son más simples de aprender que todo ese complejo. Y luego aquí está lo que yo les mencionaba, por ejemplo, está el kunyomi y el onyomi. Entonces, a ver, por ejemplo, acá está el onyomi que les mencionaba, que el onyomi en este caso es go, porque este pedazo de acá, o sea, en especial el número 5, este que está acá chiquito, significa no, sino se pronuncia go. ¿Mm? Son como herencias en el vocabulario que se hacen en el japonés. Y curiosamente por eso mismo es que en el japonés existen demasiados homófonos. ¿Sí? Si de pronto no sabemos qué es homófono, son dos palabras que significan diferente, pero se pronuncian igual. Bien, entonces, ahí tenemos el con, que dice que kataru o katarau. ¿No? O sea, aquí ya vemos que tiene dos maneras de decirlo en kunyomi y una en onyomi. Digamos, este kanji es de los promedios, por decirlo así, porque por lo general tienen un kunyomi y un onyomi, en su mayoría, ¿no? Algunos tienen así, dos y uno, incluso hay unos exagerados que tendrán tres kunyomis y tres onyomis. Sí, son kanjis muy escasos, son muy poquitos, sí, pero pues ahí los hay, ¿no? Luego vemos al lado izquierdo que dice el Youju Kanji. ¿Sí? Este Youju Kanji es la categorización, por decirlo así, la Kenken, básicamente, donde están incluidos los 2136 caracteres que les mencionaba, los principales kanjis, esos que uno dice que de por sí tendríamos que aprender, no es obligatorio, pero que es lo más común, que con esos ustedes se pueden defender totalmente en japonés, si se lo saben los 2000. Y acá nos dicen qué grado está. Esto quiere decir que dice grado 2. ¿Eso qué quiere decir? Que más o menos en el colegio, en segundo grado, tercer grado de primaria, pues los chiquitos se aprenden eso. ¿Eso aproximadamente en qué edad? Bueno, no sabía por ahí, diría yo los 6 7 años tal vez, es cuando se aprenden este kanji, ¿sí? Y por otro lado, no lo pone en la categoría Noken, en la LJPT, que es de categoría N5. Eso quiere decir que el N5 es la categoría más baja, eso quiere decir que son de los primeros kanjis que se aprenden. Y después está ahí que dice, bueno, cuál es la frecuencia de uso del kanji en los periódicos, porque pues casualmente la medida de los kanji los hacen a partir de los periódicos. ¿Mm? Y dicen que su aparición es de 301 veces de 3500, o sea, se puede decir que es ligeramente más usada, ¿no? Porque además la palabra Nihongo o Spengo o Eigo, ¿sí? Todos los de los idiomas se escribe con ese kanji. Entonces, pues ahí nos especifica eso. De hecho, aquí abajito nos está mostrando un video. Bueno, este es un videito ahí que, bueno, no lo puedo reproducir porque es solo un pantallazo, pero nos va a mostrar la escritura que básicamente es lo que nos está mostrando justo al frente, ¿no? Que es lo que nos está mostrando en este punto. Sí, acá nos muestra el orden en el que se escribe y pues en el video simplemente nos lo muestra pues más gráfico, ¿no? Y abajito pues nos muestra algunas palabras de combinaciones, ¿sí? Entonces el go, gogaku, que tanto combinaciones con el on y con el kunyomi. ¿Mm? Si se dan cuenta con el kunyomi, eh, si se dan cuenta está kanji y un hiragana. Kanji, hiragana, kanji, hiragana. Por eso está kunyomi, porque el kanji por sí está solito. Pero si vemos en el onyomi, bueno, en este caso es de esas pequeñas excepciones, sorprenden un tanto,
que es cuando está solito. Acá, por ejemplo, está con dos, con otro kanji acompañado, acá está con otro kanji acompañado y acá está con otro. Entonces, por eso les digo, el on generalmente se usa cuando están juntos y el ku cuando se encuentran solos. O sea, cuando básicamente solo está acompañado con hiragana común. Bien, entonces, aquí después de toda esta información, uno diría, uff, es muchísimo para aprenderse un kanji. Eh, sí y no, precisamente viene lo que pues, viene ahora, ¿no? Que es el tema de los tips. ¿Qué clase de tips? Pues vamos a ver básicamente para aprender kanjis. Mm, son más tips autodidactas, ¿sí? Ya como les mencioné anteriormente, existe el método Kenken, el método Noken, el de kanji para recordar. Existen métodos ya hechos, pero ¿cuál realmente es el más efectivo? ¿Mm? Entonces, lo que yo les decía, la razón del por qué van a estudiar es lo primordial. O sea, ¿ustedes para qué quieren aprenderse los kanjis? Si quieren presentar el JLPT, bueno, pues lo mejor es aprenderse las categorías Noken. Que no, que quieren ustedes dedicarse a hacer escritos o chatear en japonés, bien, pues entonces empiecen con la metodología Kenken. O simplemente quieren aprender ciertas cosas para decirlas y escribirlas en japonés, no necesariamente el vocabulario entero. Entonces aquí es donde viene lo curioso de los kanjis. Lo primero de ello es, bien, ya dijimos que existe el kunyomi y el onyomi, pero para aprendérselo no tenemos que coger esta página anterior que vimos acá y a ver, este significa palabra, esto significa lenguaje, estos son todos sus significados, se lee así, se lee así, significa esto y no, eso no es útil, eso es memorizarse. Esto podría llegar a servir cuando se está estudiando el Noken, incluso en lo personal, cuando yo estudio metodología Noken, ni siquiera yo así lo estudio, ¿sí? Porque es demasiada información para la cabeza, información que si lo pensamos bien, a veces no la vamos a recordar porque no la estamos usando o no la hemos usado. Bien, entonces aquí es donde vienen los tips. El primero de ellos es aprenderlo junto al vocabulario. ¿Y por qué razón aprendiéndolo junto al vocabulario? Porque es en el vocabulario también uno aprende las palabras que nos interesan. ¿Sí? Eh, obviamente voy a dar un ejemplo con una palabra que yo sé que a todos les interesa aprender, o que, bueno, yo sé que algunos ya se la saben, y es, por ejemplo, el verbo comer. El verbo comer, ¿cómo se dice? Tabe más. O taber, ¿sí? Como su manera corta. Eh, ya, tenemos la palabra comer, es un verbo muy común. Y si lo escribimos en hiragana, pues simplemente tenemos ahí el tabe más, ¿cierto? Tabe más, listo. Una palabra más del vocabulario. Nueva para nosotros, bien, tabe más. Pero si decimos, queremos aprender el kanji, bueno, lo bueno es aprenderse el kanji junto con el vocabulario. Entonces, ¿cómo se escribe tabe más en kanji? Bien, bueno, hay que un puntico más, pero ese es ta y, bueno, curiosamente es B más. Bien, ese es el kanji tabe más. Entonces, si empezamos aprendiendo un vocabulario y aprendemos a verlo, ojo, hay dos cosas importantes en los kanjis. Una es saber qué significa, otra es saber cómo se lee y otra es saberlo escribir. Digamos en este caso, simplemente con el simple hecho de verlo, podemos empezar a asociarlo ya con Tabemas. Entonces, para que más adelante ustedes vean algo parecido y ya ustedes saben que es Tabemas. ¿Sí? Entonces, claro, ustedes ya simplemente aprendieron el kanji de Tabemas, de comer. Entonces, ya cuando se lo ven en cualquier otro lado, saben que eso significará comer. Que bueno, que Tabemas tiene otra lectura, la lectura Onyomi. Acá no nos interesa. La palabra que aprendimos fue Tabemas y ese es su kanji.
punto. Más adelante, no sé, por cosas de la vida aprendimos la palabra que, si mal no sé, creo que ya se las había mostrado antes, que era, perdón, sho, bueno, ese sho quedó bastante raro, shokuji, ¿m? ¿Qué significa shokuji? Bueno, eso realmente significa comida en general, ¿sí? Tanto comidas como bebidas, ¿sí? Porque el tabemas es solo comida de sólidos. Entonces, shokuji es más comida en general. Que, bueno, ¿tiene kanjis? Bueno, aprendámoslo con el kanji. ¿Cómo es el kanji? Oh, empezamos a ver algo interesante, ¿no? Es exactamente el mismo kanji de comida, entonces, de taberu, ¿no? Entonces quedamos como que, oh, bueno, ya acabamos de aprender algo nuevo. Ese kanji que ya me sabía antes tiene otra pronunciación que es shoku. ¿En dónde lo voy a usar? Cuando use la palabra shokuji. ¿En qué otra palabra lo voy a usar? No sé. Simplemente me estoy aprendiendo es el vocabulario con su respectiva escritura correcta. Y ya.